Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Una noche más, a la luz de la razón, en la medianoche de este 17 de junio de 2026, en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, una hora menos en las Islas Afortunadas, en las preciosas Islas Canarias. Desde esta sierra de las Villuercas y de los Ibores, en el corazón de Extremadura, junto a la Virgen Morenita de Guadalupe, Reina de las Españas, os saluda cordialmente el Padre Félix Pérez, que os acompaña en esta hora de programa en la medianoche a la luz de la razón. 17 de junio, Santa Teresa de Portugal, de la Casa Real Portuguesa, esposa del rey don Alfonso IX de León y por consiguiente Reina de León. La reina Santa Teresa, una vez declarado nulo su matrimonio por la proximidad del parentesco entre ella y su esposo, y no habiendo precedido la dispensa, se recluyó en un monasterio cisterciense cerca de Coimbra, en el monasterio de San Benito del Orbaño, y allí vivió en obediencia y en humildad el resto de su vida larga. A Santa Teresa nos encomendamos en esta noche. La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Así comienza la extraordinaria encíclica Magnifica Humanitas de nuestro Papa León XIV, recientemente publicada. Cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo, hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad. Pero en cada época se cierne el riesgo de construir un mundo inhumano y más injusto. Allí donde la humanidad corre el peligro de perder su rostro, nosotros los cristianos alzamos los ojos hacia el Dios que se ha hecho carne, sabiendo que el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. En Jesucristo, esta magnífica humanidad encuentra el camino, la verdad y la vida, abriendo a cada uno de nosotros la vía para crecer hacia la plenitud. Así comienza la encíclica, así comenzamos nosotros el programa, siguiendo la senda marcada por el Papa San Juan Pablo II, el Papa filósofo, a la luz de la razón, a la luz de la fe. Y proseguimos con la lectura y comentario de la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II. En el número 41 que venimos comentando, el Papa hace una especie de resumen de todo lo tratado en los números anteriores,
para concluir ya el periodo patrístico, ese largo tiempo que se extiende a lo largo de los primeros 1000 años del cristianismo. Los padres de la Iglesia, la novedad alcanzada por ellos, acogieron plenamente la razón abierta a lo absoluto, y en ella incorporaron la riqueza de la revelación. Y aquí está la genialidad de la labor de los padres de la Iglesia, que el documento de la Congregación para la Educación Católica sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal del año 1989, vamos a tomar algún párrafo de este precioso documento. Los escritos patrísticos se distinguen no sólo por la profundidad teológica, sino también por los grandes valores culturales, espirituales y pastorales que contienen. Por eso, los escritos de los padres son una de las principales fuentes de la formación en la fe, porque son testigos de la sagrada tradición. Los padres latinos, griegos, sirios, armenios, además de contribuir al patrimonio literario de sus respectivas naciones, son, aunque cada uno en su medida y en su manera, los clásicos de la cultura cristiana, que fundada y construida por ellos, lleva siempre la señal indeleble de su paternidad. A diferencia de las literaturas nacionales que expresan el genio de cada pueblo, el patrimonio cultural de los padres es verdaderamente católico, universal, porque enseña cómo llegar a ser y cómo comportarse como hombres rectos y auténticos cristianos, fe y razón. Por el vivo sentido de lo sobrenatural y por su discernimiento de los valores humanos en relación a lo específicamente cristiano, sus obras han sido un instrumento excelente de formación y siguen siéndolo. Es leer a los padres y refrescarse, como volver a la juventud. Desde el punto de vista cultural es muy relevante el hecho de que numerosos padres recibieron una óptima formación en las disciplinas de la antigua cultura greco-romana y que bien la aprovecharon como conquistas humanas y espirituales del hombre antiguo para mezclarla, para germinar y fecundar su catequesis, su producción literaria teológica, su predicación pastoral. Ellos, imprimiendo a la antigua humanitas clásica el sello cristiano, fueron los primeros en establecer el puente entre el Evangelio y la cultura profana, trazando para la Iglesia un rico y exigente programa cultural que ha influido profundamente en los siglos posteriores, en particular que ha construido la cultura del medievo. La cultura de la Edad Media es una ingente catedral en letras. Gracias a su magisterio, muchos cristianos de los primeros siglos tuvieron acceso a las diversas esferas de la vida pública, desde las escuelas hasta la administración, desde la administración hasta la política. Basta pensar en San Juan Damasceno, basta pensar en San Leandro de Sevilla, en San Isidoro. El cristianismo pudo valorizar cuanto de válido se encontraba en el mundo antiguo y purificar lo que allí había de menos perfecto, y así contribuir a la creación de una nueva cultura, de una nueva civilización, inspirada en el Evangelio. Y es que razón y fe deben caminar siempre de la mano. Unos momentos musicales.
solemos dedicar la segunda parte del programa a mirarnos a nosotros mismos para descubrir quiénes somos, qué es el hombre y cuál es su misión en la tierra. Para ello estamos primero viendo cómo actúa el ser humano. En cuanto ser viviente, tiene una serie de actividades que le delatan, entre comillas, como ser vivo, frente a los seres inertes, los minerales, las rocas, etc. El hombre, en cuanto ser vivo, tiene una serie de actividades inmanentes y transeúntes. Inmanentes aquellas que quedan dentro de sí, el pensamiento, la inteligencia, la voluntad, la afectividad, esa riqueza interior, y el conocimiento sensitivo y las pasiones, el deseo, el miedo, el temor, la angustia, el dolor, la alegría, el gozo. Todo eso queda dentro de nosotros. Y luego vemos las actividades adestra, aquellas que el hombre produce con sus manos o con su boca, el lenguaje, el trabajo. Y esto nos capacita para adentrarnos, nunca mejor dicho, en la esencia del hombre. Y al entrar dentro de nosotros, lo primero que nos encontramos es nuestra corporeidad. Somos cuerpo, pero nuestra corporeidad, nuestro cuerpo, es también un misterio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra corporeidad, no está determinada por el organismo, sino que el mismo cuerpo es creativo. Tiene el poder de ir más allá y de dar vida a algo que todavía no ha existido. La cultura precisamente comienza con el cuerpo y lo transfigura. Más exactamente, el cuerpo se transfigura a sí mismo, va cambiando de figura. Y una vez que ha generado esperanzas y aspiraciones, éstas se convierten en extensión del cuerpo, el cual no experimenta más la vida a través de la inmediatez de los sentidos, sino que comienza a sentirla a través de la mediación del corazón, es decir, de la interioridad. Los ojos, los oídos, la piel, la lengua conocen la vida según los valores que el corazón va seleccionando. Escucha la música que hace reír o llorar. Saborea la comida que me satisface o me provoca una indigestión. La caricia que me conduce al dolor o al placer. Están en relación con mis raíces culturales, con mis aspiraciones, con aquellos específicos modos míos de sentir que son propios y también de la cultura a la que pertenezco. Y es que la cultura humana comporta siempre un componente somático, que es espejo mismo del ser humano, que tiene como su dimensión primaria el cuerpo. En la inicial carencia de la completez orgánica propia del hombre, y en su enorme desarrollo sucesivo, gracias al cual él llega a superar en el ejercicio de su actividad a cualquier otro animal, algunos estudiosos contemporáneos hacen consistir la diferencia específica del hombre respecto a los animales en esto precisamente, y por eso definen al hombre como el ser no especializado. Mientras el animal es especialista en una determinada función orgánica, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el movimiento, el hombre, por el contrario, sobre este punto parte de una situación de inferioridad. Vamos a buscar algunos ejemplos curiosos en la naturaleza.
Por ejemplo, el olfato. Ciertamente el elefante africano es considerado el animal con mejor sentido del olfato. Puede detectar agua a kilómetros de distancia y rastrear olores sutiles gracias a su gran trompa. La polilla, por ejemplo, los machos de la polilla del gusano de seda detectan feromonas de una hembra a más de 10 kilómetros de distancia. El perro, su bulbo olfativo es proporcionalmente enorme, rastrea olores específicos a media y corta distancia, hasta 100.000 veces más que nosotros. El tiburón, por ejemplo. El tiburón detecta una gota de sangre disuelta en millones de litros de agua a cientos de metros de distancia. Y siguiendo en esta excursión por el mundo de los animales, el águila tiene la mayor agudeza visual para la larga distancia. Puede detectar, por ejemplo, un conejo a más de 3 kilómetros de distancia. Aquí en esta Sierra de las Villuercas es digno de contemplar precisamente cómo las águilas sobrevuelan este geoparque, estas breñas, y detectan una perdiz, una culebra, una liebre. El búho, por ejemplo, en visión nocturna no hay quien le gane. Esos ojos enormes frontales y alta cantidad de bastones que tienen les permiten ver en la oscuridad casi total hasta 100 veces mejor que nosotros. El camarón mantis tiene 16 conos fotorreceptores, los humanos solo tenemos 3, y pueden ver colores ultravioleta y luz polarizada que son invisibles para el resto del reino animal. Y vamos a proseguir con los 5 sentidos. Hablando de tacto, el topo de nariz estrellada ostenta el récord del mejor sentido del tacto. Su hocico tiene forma de estrella y está rodeado por 22 tentáculos carnosos, cubiertos por miles de diminutivos sensores que le hacen 6 veces más sensible que la mano humana. Los mapaches utilizan sus patas delanteras con una destreza equiparable a la de las manos humanas, aumentando su extrema sensibilidad al mojarlas. Los gatos, por ejemplo, por aquí tengo yo uno que se me mete en casa, emplean las almohadillas de sus patas y sus bigotes, las vibrisas, para percibir texturas, vibraciones y distancia. Y los elefantes otra vez. Su trompa tiene miles de terminaciones nerviosas altamente sensibles que les permiten manipular objetos con una precisión milimétrica. Y del tacto pasamos al oído. La polilla de la cera, el animal con el oído más sensible y de mayor alcance, la mayor agudeza auditiva jamás registrada, 300.000, capaz de detectar ultrasonidos de hasta 300.000 hercios. Los delfines y los murciélagos perciben frecuencias altísimas. Son capaces de crear mapas en 3D de su entorno guiándose por el eco. Y de nuevo los elefantes, que detectan ultrasonidos por debajo de los 20 hercios. Pueden escuchar vibraciones de otros elefantes y tormentas a kilómetros de distancia. Los búhos y las lechuzas tienen una precisión milimétrica en la oscuridad, ubicando de dónde viene un sonido gracias a la asimetría de la posición de sus oídos. Los gatos, por ejemplo, tienen un oído potentísimo. Rotan sus orejas 180 grados, muy de cerca por los perros, ahí ese movimiento que tienen las orejas de los gatos y de los perros. Y ya solo nos queda el sentido del gusto. Y es que el bagre o pez gato tiene unos 150.000 receptores gustativos distribuidos por toda la piel. Esto le permite detectar alimento incluso en las aguas más turbias. Nosotros tenemos 10.000 papilas gustativas. Un conejo tiene 17.000. Un cerdo 15.000.
Y respecto al movimiento, que es aquello que le caracteriza al mundo animal, podemos hacernos eco de algunos datos. Por ejemplo, en más velocidad en ráfaga, el guepardo es el animal terrestre más rápido. Puede alcanzar hasta los 115 kilómetros hora en carreras cortas. Acelerar de 0 a 100 kilómetros en apenas 3 segundos. Y en picada, caída en picada, el halcón peregrino es el animal más veloz del planeta. Su vuelo en picada para cazar puede superar los 320 kilómetros hora, habiendo alcanzado registros históricos de hasta 390 kilómetros hora. Y el animal con más distancia migratoria es la ballena jorobada o yubarta, viajando más de 8.000 kilómetros entre sus zonas de alimentación en aguas frías y la reproducción en los trópicos. Vemos cómo se abre ante nosotros un panorama impresionante que nos hace exclamar siempre con el salmista: Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. O con los jóvenes del horno encendido en el libro de Daniel: bendecid al Señor, obras del Señor, y va repasando una a una las obras del Señor en la creación. Y así, mientras el animal es especialista en una determinada función orgánica, el hombre, por el contrario, sobre esto aparece como un ser diminutivo, uniformemente dotado, diminutivo. Y es que ante los animales, el punto de partida del hombre es pobre. A esto añadimos la pobreza del instinto, que se refiere a una inmediata reacción a las situaciones concretas de la naturaleza, y deja al hombre un poco a la intemperie. El hombre está, desde el punto de vista fisiológico y psicológico, al descubierto, privado de esas garantías que los animales tienen frente a las situaciones de la naturaleza. El hombre no está seguro en el mundo, está como abandonado al mundo, y es que está confiado al cuidado de sí mismo. Y así, aquello que el hombre no posee al inicio como don de la naturaleza, y este es el proyecto de Dios, el hombre lo puede adquirir gracias a su trabajo, a su inventiva, a su creatividad, gracias a su cultura. El elemento fisiológico que le consiente de alcanzar, incluso superar, todas las varias especializaciones de los animales es el cerebro. Con este órgano, que en él está mucho más desarrollado respecto al animal, el hombre compensa abundantemente sus carencias iniciales. Y así, el cerebro aparece como el factor del equilibrio biológico. La compensación de las carencias con la formación del cerebro aparece como una hipercompensación respecto a la inferioridad biológica congénita del hombre. Y así aparece como la gran tarea del hombre el cultivo de su cerebro, el cultivo de su mente, el cultivo de su interioridad. Nuestro conocimiento de esta máquina prodigiosa es muy limitado todavía, pero aquello que sabemos es suficiente para hacernos una idea de las inmensas posibilidades
que el cerebro tiene. Nuestro cerebro dispone de una corteza sofisticadísima y de una masa enorme de células nerviosas que son capaces de almacenar más información que miles y miles de bibliotecas. Y no solo eso, porque entonces estaríamos hablando casi de una inteligencia artificial, sino que con nuestro cerebro, con nuestra inteligencia, nosotros hacemos mucho más. No nos contentamos con acumular informaciones, sino que producimos pensamiento. No nos limitamos a calcular, sino que inventamos. No funcionamos como simples grabadoras, sino que hacemos cultura y desarrollamos civilización. Y ojo, esto no lo hace un órgano de nuestra corporeidad, sino que lo hacemos nosotros, un ser humano que tiene sensibilidad, conocimiento sensible, apetitos sensibles y que tiene vida intelectiva, conocimiento intelectivo y apetito intelectivo, que es la voluntad, el amor. Todo esto son carencias en la inteligencia artificial. Bueno es poner el adjetivo artificial al sustantivo inteligencia, porque ya nos da una idea de lo que realmente es. Combinaciones, combinaciones, combinaciones. Estas observaciones nos autorizan a concluir que la deficitaria especialización orgánica inicial del hombre y su débil dotación de instintos no es un defecto desde el punto de vista del hombre, sino que es la condición preliminar que le capacita para tomar iniciativas, para desarrollar acciones conscientes y libres, para construir su mundo. Cuando el hombre debe conquistar y conseguir poco a poco aquello que el animal doméstico, por ejemplo, posee y obtiene inmediatamente, cuando el hombre debe buscar su alimento, confeccionarse sus ropas, construir su habitación, es entonces cuando alcanza el punto de su autonomía, de su necesaria autonomía y autoformación, completamente distinta del animal. Y esto en base a ningún otro fundamento que este, que sólo al hombre le es posible liberarse de las ataduras del instinto y responder no sólo a situaciones determinantes, sino a todo tipo de situación en general. Otro aspecto que caracteriza el cuerpo humano y lo distingue netamente de todos los cuerpos de los animales es la posición vertical. Esta postura del hombre requiere una adecuada conformación del cuerpo, es decir, un radical cambio respecto a los animales en su estructura somática, que no se refiere sólo a las determinadas partes del cuerpo y a su significado funcional, sino que es una construcción corpórea con todas sus partes. La construcción corpórea del hombre presenta ya una predisposición al comportamiento erecto. Y es que precisamente esto, el comportamiento erecto, es el que le hace al hombre ser hombre. Vemos con qué fatiga el niño comienza a caminar a gatas, después de mucho tiempo sin moverse. Y es un gran avance, un gran logro, cuando comienza a tomar equilibrio ya sobre las dos piernas. Mientras los animales presentan un equilibrio horizontal, el hombre posee la estructura erecta, y esta posición es esencial
para su vida, hasta el punto de que va a ser signo de vida, de salud, de fuerza y de autoridad. Por eso hasta la posición vertical tiene tantas connotaciones simbólicas. Puestos en pie, decimos, puestos en pie. Entra alguien, nos ponemos en pie. Saludamos, nos ponemos en pie. Suena el himno nacional, nos ponemos en pie. Entra el sacerdote en el altar, nos ponemos en pie. Comienza la lectura del Santo Evangelio, que es el mismo Cristo quien nos habla, nos ponemos en pie. Puestos en pie. Es la posición fundamental del hombre. Dejamos la posición de rodillas para cuando el hombre se encuentra ante Dios. Ante Dios el hombre no permanece de pie. El hombre tiene que postrarse. Recordemos, y con esto terminamos, a Moisés ante la zarza ardiendo. ¿Qué hace? Se postró ante Dios. Unos momentos musicales. Y vamos a proseguir en la última parte del programa con el comentario, con la lectura de la primera obra filosófica de Santo Tomás de Aquino, el Doctor Angélico, que en los albores de su magisterio, incluso antes de ser maestro, siendo todavía un simple bachiller, nos regaló el opúsculo De Ente et Essentia, sobre el ser y la esencia. En el capítulo 4 nos encontramos con el punto álgido de esta obra filosófica, y es que en él se muestran los objetivos de la misma. En primer lugar, se puede hacer una separación de las partes de la obra, mostrando un antes y un después. Esto se debe a este doble orden de la metafísica presente en el texto. El antes del capítulo 4 es el camino que recorre nuestro intelecto en el orden del conocimiento. El después, a partir del capítulo 4, es un regreso al punto de partida de este orden. ¿Cuál es? El orden del ser, el orden de la existencia, el orden de la realidad. Y es que la existencia de estos dos órdenes, el orden del conocer y el orden de la realidad, y la no confusión de los mismos, nos da la estructura metafísica fundamental de la realidad y del espectador de esta realidad, que es el hombre. Y todo ello se estructura en torno al esquema causa, efecto, acto y potencia. Combinando estos cuatro elementos vamos a tener el orden del ser y el orden del conocer. Existe una causa primera de la que todos reciben su existencia. Recibir algo de alguien es lo mismo que tener potencia, que estar en potencia. Yo estoy en potencia de levantarme. Estando ahora sentado, estoy en potencia de levantarme. Estando en silencio, estoy en potencia de escuchar o de hablar. ¿Estoy hablando? Pues estoy en acto de hablar. Recibir algo de alguien es lo mismo que tener en potencia. Y dar algo a alguien es lo mismo que estar en acto. Yo tengo en el bolsillo un billete de 5 euros, estoy en acto, ese billete de 5 euros en mi bolsillo está en acto, porque existe realmente. Y esa mano que me está pidiendo una limosna está en potencia
de recibir el billete de los 5 euros. De este modo, la causa da un acto a sus efectos que éstos están en potencia. El orden del ser significa recorrer desde la causa al efecto, pero sólo es posible para nosotros entenderlo si recorremos a la inversa, de los efectos a la causa, es decir, de lo que nosotros vemos, tocamos, oímos, palpamos, gustamos, porque somos seres corpóreos. A partir de nuestros sentidos podemos con el intelecto llegar a penetrar en la realidad. No confundir nunca orden del conocer y orden del ser. Y esto ya en el capítulo 4 de la primera obrita filosófica del joven Tomás de Aquino. Pero hemos de tener en cuenta que el orden del conocimiento avanza para poder entender el orden del ser a través de los grados del ser. Y así, lo primero que nuestro intelecto conoce, con aquello con lo que primero se topa, son aquellos seres, aquellas sustancias más alejadas del acto puro, es decir, aquellas que están en potencia de recibir más, y estas son las sustancias compuestas, que siempre son sensibles y que están sujetas a las condiciones materiales. Y avanzando en esta peregrinación del conocimiento, en segundo lugar nos encontramos con las así llamadas sustancias separadas. ¿Y por qué las llamamos sustancias separadas? Porque no están supeditadas a las condiciones materiales. ¿Y por qué? Porque veremos que no tienen materia. Por tanto, son todo acto, no tienen materia. Y finalmente nuestra peregrinación llega al santuario, al acto puro, sustancia absolutamente desprovista de toda materialidad. Y repasando las sustancias que nos encontramos por el camino, observamos que hay una que se encuentra en el confín de dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual, y que sella precisamente ese confín, que es el hombre. El hombre, por lo tanto, se presenta como el mejor ejemplo de la creación, ya que en su estructura metafísica se observan los dos tipos de sustancias creadas, las sustancias materiales y las sustancias separadas. Abandonamos el capítulo 4, esta primera incursión que hemos hecho, para comenzar en el proemio. El opúsculo comienza con un pequeño proemio donde Tomás expone las principales líneas metodológicas que va a seguir en toda su obra. Porque como un pequeño error en el principio va a ser algo mayor, grande, en el fin, según lo que dice Aristóteles, hay que tener en cuenta que el ente y la esencia son aquello que en primer lugar concibe el intelecto, según dice Avicena. La primera frase hace mención a la forma de proceder en la investigación filosófica, metafísica, es decir, en la teoría del conocimiento.
Y así, siguiendo a Aristóteles, es necesario proceder desde los efectos hacia las causas. Y es este precisamente el ingenioso método de Aristóteles, que como buen biólogo, podemos decir con nuestra terminología actual, se dedicó en un primer momento a observar las distintas especies, los distintos seres, las distintas sustancias de la naturaleza. Pero de inmediato se caracteriza uno de los fines que tiene la obra: demostrarnos que hay dos órdenes. La obra comienza presentando uno de ellos. El orden del conocimiento es el que inicia desde los efectos y termina en las causas. Por tanto, si no queremos cometer errores al principio, que después nos desvíen del problema o que simplemente no nos permitan llegar al conocimiento de las causas, debemos hablar en primer lugar de los efectos. Y mejor aún, si iniciamos desde lo primero que se presenta al intelecto. Y es aquí donde introduce Tomás la frase de Avicena. Lo primero que se le presenta al intelecto es aquello que se percibe en primer lugar. Es decir, las cosas que enseguida imprimen sus cualidades en el alma a través de los sentidos. La primera impresión, aquello que se imprime en nuestro interior, en nuestra alma, es a través de los sentidos. Por tanto, las cosas materiales se presentan al intelecto a través de la sensibilidad, a través de los sentidos. Y es que, por otro lado, un ser sensible, es decir, el que está delante de mí, esta silla, este bolígrafo, el micrófono del programa, seres sensibles que tengo a la vista, son siempre seres que están ahí, que son concretos, que son actuales, que están en acto. Y de este modo el color, la textura, el sonido, el gusto de una fruta, imprimen en nuestros sentidos porque están en acto. Que existan es lo que tienen en común y lo que nos permite identificarlos en primer lugar. Y es que el ente, el ser, es el objeto propio del intelecto. El ente es lo que está primero en el orden del intelecto y también en el orden del ser. Y es que ningún ente, ningún existente es encontrado libre de determinaciones, sino que siempre se encuentra en su estado actual, actualizado, definido por su esencia. Este pino, aquella silla, este libro, mi lápiz, mi bolígrafo, el móvil que tengo delante, la mesa con la que estoy trabajando. Todos ellos son entes actualizados que se presentan ante mi intelecto a través de los sentidos.
Nos escribe Andrea desde Logroño y nos dice que ella tiene mucha devoción a San Bernardino de Siena y que le ha llamado la atención el otro día el apunte que hacíamos sobre los estudiantes en San Bernardino de Siena. Pues, amiga oyente de Logroño, escucha lo que escribía el cardenal Albino Luciani, patriarca de Venecia, el obispo de Venecia, que fue elegido papa en 1978 y que cuidó de la Santa Iglesia durante 33 días. El cardenal Albino Luciani, que era un hombre muy sencillo, era de un pueblecito muy pequeño, del norte de Italia, en las montañas, cerca ya de Venecia, tiene un librito que recopila una serie de cartas que va escribiendo él a personajes famosos. Una de ellas se la escribe precisamente a San Bernardino y trata sobre las reglas para los estudiantes, de cómo tienen que conjuntar la fe y la razón. Querido santo sonriente, escribe el futuro papa. El papa Juan, se refiere a Juan XXIII, apreciaba tanto tus sermones escritos que quiso proclamarte doctor de la Iglesia, pero murió, y hasta el momento nada se ha hecho. Una pena. Pero lo que el buen papa apreciaba no eran tus sermones en latín, estudiados, pulidos, bien divididos, sino tus sermones en italiano, tomados de viva voz, rebosantes de vida, fervor religioso, sentido del humor y sabiduría práctica. Acariciaba quizá el propósito de nombrarte doctor sonriente, junto al melifluo Bernardo, al angélico Tomás, al seráfico Buenaventura, al consolador Francisco de Sales. Pensaba que en un tiempo en que se emplean palabras difíciles, erizadas de ismos nebulosos, para expresar hasta las cosas más fáciles del mundo, sería oportuno poner de relieve al fraile que había enseñado. Habla claro, de modo que quien te escuche marche contento e iluminado y no deslumbrado. Y todo menos deslumbrados se quedaron ante su sermón los profesores y los estudiantes de la Universidad de Siena en junio de 1427. Les hablaste aquel día del modo de estudiar. Les propusiste 7 reglas para estudiar y terminaste diciendo: las cuales 7 reglas, si las observas fielmente, en poco tiempo te volverás un hombre o una mujer de provecho. Con tu permiso, abreviándolas y domesticándolas, intento ahora evocar tus 7 reglas para los estudiantes de hoy, los cuales son gente buena y simpática, pero no corren ningún peligro de quedar deslumbrados, por la sencilla razón de que quieren hacer por sí mismos su propia experiencia de las cosas. No quieren recibir ni de ti ni de mí modelos de comportamiento que huelen a moralismo a 1 kilómetro de distancia, y probablemente no leerán estas líneas, pero yo las escribo igualmente, te escribo a ti. También Einaudi escribió los sermones inútiles, y sin embargo a alguien le habrán resultado útiles. Primera regla. Y pasa ahora a resumir comentando las 7 reglas. Primera regla: el aprecio. Uno no llega nunca a estudiar en serio si primero no aprecia el estudio. No llega a formarse una cultura si antes no estima la cultura. Un estudiante dobla la espalda sobre el libro. Tú escribes: muy bien, así no te hierve el cerebro, como a estos otros jovenzuelos que en vez de leer libros no hacen sino frotar el asiento. Ama los libros, así entrarás en contacto con los grandes hombres del pasado. Les hablarás y ellos te responderán, te escucharán,
y tú les escucharás, y obtendrás de ello un gran placer. ¿Qué será en cambio del estudiante en paro? Será como un celgo en la porcilga que come, bebe y duerme. Será un don nadie que no hará nada en su vida. Entendámonos, para una auténtica cultura hay que apreciar también, además de los libros, la conversación, el trabajo en grupo, el intercambio de experiencias. Todas estas cosas nos estimulan a ser activos y no sólo receptivos. Nos ayudan a ser nosotros mismos en el estudio, a comunicar a los otros nuestras ideas de manera original, favorecen la atención respetuosa hacia el prójimo, pero que no disminuya nunca nuestra estima por los grandes maestros. Ser confidentes de grandes ideas vale más que ser inventores de mediocres, decía Pascal. Quien sube sobre los hombros de otro ve más lejos que él, aunque sea más pequeño. Bueno, pues querida oyente de Logroño, el cardenal Luciani nos ha introducido en estas reglas para los estudiantes y los maestros de San Bernardino de Siena, y con este pensamiento podemos concluir el programa por esta noche. Cuando se acerca la 1 de la madrugada, en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, 1 hora menos, las 12 de la noche, en las preciosas islas afortunadas, afortunadísimas por haber recibido la visita del Santo Padre. Recordamos que podéis seguir escribiendo a la dirección postal del programa, Radio María, programa A la Luz de la Razón, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid, o al correo electrónico del mismo, a la luz de la razón @radiomaria.es, que podemos escuchar el podcast del programa, descargárnoslo, escucharlo y difundirlo en cualquier momento del día. Así salvamos la intempestiva hora de la madrugada en la que emitimos el programa. Y ya nada más. Mi cordial saludo, mi bendición. Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María A la Luz de la Razón con el Padre Félix Pérez.